Bienvenidos a Vistazo al Pasado. Hoy viajamos a una ciudad que a comienzos del siglo XX era considerada el orgullo de la costa oeste de Estados Unidos. San Francisco era un punto de encuentro de culturas, un centro de comercio en crecimiento y un símbolo de prosperidad. En 1906 albergaba a poco más de 400,000 habitantes y cada rincón de sus calles transmitía energía y ambición. La ciudad tenía una vida vibrante. En Market Street, la principal avenida, se mezclaban tranvías eléctricos, carruajes y peatones que iban y venían entre tiendas y oficinas. Los grandes hoteles, como el Palace, ofrecían lujos reservados a quienes podían pagarlos, mientras que en Chinatown se respiraba el aroma de especias y la música que llegaba desde sus teatros. El puerto, siempre activo, recibía barcos cargados de mercancías y pasajeros que llegaban buscando fortuna. Para muchos, San Francisco era la puerta de entrada a un nuevo mundo lleno de oportunidades. Las construcciones reflejaban ese espíritu. Edificios de ladrillo y piedra se levantaban con orgullo, aunque la mayoría de las casas seguían siendo de madera, un material abundante y barato en la región. El bullicio era constante. Los periódicos anunciaban obras de infraestructura y la ciudad parecía caminar con paso firme hacia un futuro prometedor. Sin embargo, en esa seguridad escondía también una fragilidad invisible. Estaba asentada sobre una falla geológica. La madrugada del 18 de abril de 1906 comenzó tranquila. Eran poco más de las 5 cuando la mayoría de la población aún dormía. Algunos trabajadores madrugaban para dirigirse al puerto, otros prendían lámparas de gas para comenzar el día en cafés o panaderías. Nadie imaginaba que en apenas segundos el curso de la historia de la ciudad daría un giro inesperado. Un rugido profundo, como si viniera de lo más hondo de la tierra, interrumpió la calma. De pronto, el suelo se agitó con una fuerza incontrolable. Las casas crujieron como si fueran de papel. Los muebles se desplazaron violentamente y los cristales se rompieron con estrépito. El movimiento fue tan intenso que las calles parecían ondular como si fueran agua. El temblor duró cerca de 1 minuto, aunque para quienes lo vivieron pareció interminable. Muchos despertaron sobresaltados y salieron a la calle sin calzado, buscando refugio en espacios abiertos. El sonido era ensordecedor, un estrépito constante, combinado con los gritos de las personas y el eco de estructuras que cedían. Algunos describieron la experiencia como si la ciudad entera hubiera perdido su estabilidad, como si nada firme existiera bajo sus pies. En los barrios residenciales, familias completas corrían hacia plazas y parques, mientras veían cómo se levantaban nubes de polvo que cubrían el horizonte. En el centro, los tranvías descarrilaron, las vías metálicas se doblaron y las fachadas de edificios comenzaron a mostrar grietas profundas. Incluso los relojes se detuvieron, marcando la hora exacta del desastre. Las 5:12 de la mañana. Cuando finalmente la tierra se calmó, lo que quedó fue un silencio extraño cargado de tensión. En cada rincón había señales del impacto, casas inclinadas, chimeneas derrumbadas, postes caídos y calles bloqueadas. Las personas, aún confundidas, intentaban reunirse con sus familiares y vecinos, asegurándose de que estuvieran bien. Nadie podía dimensionar todavía la magnitud de lo ocurrido, pero todos comprendían que San Francisco no sería la misma después de ese amanecer. Lo que nadie sospechaba en ese momento era que el terremoto, aunque devastador, sería solo el inicio. En las horas siguientes, las llamas comenzarían a propagarse por distintos puntos de la ciudad, convirtiéndose en una amenaza aún mayor que la sacudida inicial. El 18 de abril de 1906 apenas comenzaba, y lo que vendría después quedaría grabado como uno de los capítulos más difíciles en la memoria de los sanfranciscanos. Cuando la tierra dejó de moverse, muchos pensaron que lo peor había pasado. Pero en realidad el verdadero desastre apenas comenzaba. La ciudad aún estaba cubierta por una nube de polvo cuando en distintos barrios empezaron a escucharse gritos que no provenían del miedo, sino de un nuevo peligro, las primeras llamas. Las casas de madera, que habían soportado de mala manera el sacudón, eran altamente vulnerables al fuego. A eso se sumaba que gran parte de San Francisco funcionaba con gas, tanto en lámparas como en estufas. Las tuberías se habían roto durante el temblor y, al contacto con chispas o velas encendidas, comenzaron a originar focos de incendio. En cuestión de minutos, las llamas se multiplicaron. Los bomberos intentaron responder, pero se encontraron con un problema aún más grave. Las tuberías de agua estaban rotas. Al abrir las bocas de riego, apenas salían chorros débiles o nada en absoluto. La ciudad había quedado indefensa. El jefe de bomberos, Dennis Sullivan, había resultado herido de gravedad durante el terremoto, y sin un liderazgo claro, los esfuerzos de contención fueron caóticos. Pronto el fuego empezó a avanzar sin control. Desde el distrito financiero hasta las zonas residenciales, el cielo comenzó a teñirse de rojo y negro. Columnas de humo podían verse desde kilómetros de distancia
y la sensación para los habitantes era de encierro. Aunque el terremoto había derrumbado edificios, las llamas eran capaces de devorar barrios enteros en pocas horas. La confusión dominaba las calles. Muchas familias intentaban recuperar lo poco que podían cargar: retratos, algunas prendas, una Biblia o simples recuerdos personales. Otros corrían desesperados hacia los muelles, creyendo que el mar sería un refugio seguro. Mientras tanto, la Guardia Nacional y la policía recibieron órdenes de mantener el orden a toda costa, aunque en medio del caos esa tarea resultaba casi imposible. Los días 18, 19 y 20 de abril se convirtieron en una lucha constante. El fuego avanzaba como un monstruo imparable que arrasaba con todo lo que encontraba. Los intentos por crear cortafuegos, derribando edificios para frenar las llamas, en muchas ocasiones salían mal y solo propagaban más el incendio. El calor era tan intenso que el asfalto se ablandaba y los rieles del tranvía se doblaban como si fueran de goma. Las noches eran aún más aterradoras. Desde las colinas alrededor de la ciudad se podía ver un espectáculo dantesco, un mar de fuego que iluminaba el cielo como si fuera de día. El estruendo de edificios colapsando se mezclaba con los lamentos de quienes lo perdían todo. San Francisco, que apenas horas antes era un emblema de progreso, parecía hundirse en un infierno de cenizas. Para muchos la única opción fue huir. Decenas de miles se dirigieron hacia el Golden Gate Park, hacia playas cercanas o campos abiertos, buscando un espacio donde pudieran descansar sin miedo a las llamas. Allí improvisaron campamentos con mantas y carpas improvisadas. El aire estaba cargado de humo, y cada amanecer revelaba un panorama aún más desolador que el día anterior. En esos momentos la esperanza de salvar la ciudad se desvanecía. Los periódicos que lograban imprimir ediciones de emergencia describían la catástrofe con palabras de incredulidad. Se hablaba de la destrucción de barrios completos, de la imposibilidad de detener el fuego y de un futuro incierto para la metrópoli que había sido orgullo de California. El terremoto había sido devastador, pero los incendios estaban consumiendo lo que quedaba. San Francisco ya no era la misma y para sus habitantes, la lucha se había transformado en una batalla diaria por sobrevivir. Con el paso de los días, San Francisco se convirtió en una ciudad irreconocible. Lo que antes eran barrios llenos de vida, ahora eran montones de ceniza y escombros. Sin embargo, la historia de aquellos días no es solo de destrucción, sino también de resistencia. La población, aunque golpeada, encontró maneras de seguir adelante en medio de lo impensable. Los espacios abiertos se transformaron en improvisados refugios. El Golden Gate Park, que normalmente era un lugar de paseo y descanso, se convirtió en el hogar de miles de personas. Familias enteras llegaron con lo poco que pudieron rescatar: una manta, una silla rota, un pequeño baúl con recuerdos. En el césped levantaban tiendas improvisadas hechas con lonas, sábanas, maderas o pedazos de techos caídos. La imagen era tan impactante como conmovedora. Una ciudad entera desplazada dentro de su propia ciudad. La vida en los campamentos no era fácil. Faltaba agua potable, la comida era escasa y las condiciones sanitarias precarias. Pero pese a todo surgió un fuerte sentido de comunidad. Los sobrevivientes compartían lo que tenían. Panaderos que habían perdido sus negocios cocinaban lo poco que podían para alimentar a los vecinos. Médicos atendían a los heridos con los recursos que encontraban. Mujeres y hombres se organizaban para cuidar a los más pequeños. Cada día era un desafío, pero también una muestra de solidaridad que mantenía viva la esperanza. Al caer la noche, el panorama era sobrecogedor. Desde las colinas se veía un mar de luces anaranjadas que no eran farolas ni fiestas, sino brasas que todavía ardían en distintos rincones de la ciudad. El humo impregnaba el aire y las llamas iluminaban el cielo como si el amanecer nunca terminara. En los campamentos, la gente se reunía alrededor de fogatas, no solo para calentarse, sino también para contarse historias y darse valor mutuamente. Muchos recordaban esos momentos como los más duros de su vida, pero también como los más humanos. Pronto comenzó a llegar ayuda. Desde Oakland y otras ciudades vecinas llegaron barcos y trenes cargados de provisiones. El ejército organizó la distribución de víveres y mantuvo cierto orden en las calles. Desde distintos puntos de Estados Unidos se enviaron donaciones y hasta otros países expresaron su apoyo. La tragedia de San Francisco se convirtió en un evento seguido en todo el mundo y la solidaridad cruzó fronteras. Pero aún con el apoyo, las dificultades eran enormes. Se necesitaban miles de toneladas de alimentos, agua y ropa para sostener a la población desplazada. Las filas para recibir pan o leche se extendían por cuadras enteras y los periódicos improvisados describían escenas de agotamiento, pero también de dignidad. En medio de todo, los sanfranciscanos demostraron que podían resistir con paciencia y con una determinación admirable. Fue entonces cuando surgió una idea que cambiaría el futuro.
La reconstrucción no debía ser un simple regreso a lo que se perdió, sino una oportunidad para levantar una ciudad más fuerte y moderna. Ingenieros y arquitectos comenzaron a reunirse incluso entre las ruinas, trazando nuevos planos, pensando en calles más amplias y edificios más resistentes. La tragedia se convirtió en el punto de partida para un proyecto ambicioso que daría nueva vida a San Francisco. La frase «San Francisco volverá a brillar» apareció en titulares de periódicos y en discursos de líderes locales. No era solo un lema, sino una promesa que muchos tomaron como personal. A pesar del dolor, la ciudad eligió no rendirse. Los campamentos se organizaron mejor. Aparecieron cocinas comunitarias, escuelas temporales y hasta espacios para rezar y reflexionar. Era la manera de demostrar que, aunque las casas hubieran desaparecido, la esencia de la comunidad seguía intacta. Meses después comenzaron a levantarse los primeros edificios reconstruidos. Cada ladrillo colocado simbolizaba mucho más que una obra. Era la prueba de que San Francisco podía resurgir. Y así fue. Con el tiempo, la ciudad se transformó en un nuevo símbolo de resiliencia. Hoy, más de un siglo después, el recuerdo de 1906 sigue vivo, no solo como la memoria de un desastre, sino como una enseñanza sobre la fuerza humana frente a la adversidad. San Francisco renació de sus cenizas y se convirtió en un ejemplo de esperanza para el mundo entero. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si este relato te ha inspirado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a Vistazo al Pasado. Juntos seguiremos explorando los momentos que marcaron a la humanidad.